Principios de electricidad. Los temas que veremos son electrostática, potencial eléctrico, corriente eléctrica, resistividad y resistencia, conductividad y conductancia, circuitos de corriente eléctrica continua. Tema 1. Electrostática. Carga eléctrica. ¿Has escuchado que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen? Este concepto se generaliza ya que, como sabemos, existen dos tipos de cargas, positivas y negativas. Las cargas positivas son las que contienen más protones que electrones, mientras que las cargas negativas son las que tienen más electrones que protones. Un átomo está formado por un núcleo. Dentro de este hay protones con carga positiva y neutrones sin carga, y alrededor de este núcleo se encuentran orbitando los electrones con carga negativa, los cuales pesan mucho menos que los neutrones y los protones. La fuerza eléctrica de atracción o repulsión de dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la misma, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la misma dirección de la recta que las une, donde F es fuerza, K es constante de Coulomb, K1 es igual carga 1 en Coulomb, K2 carga 2 en Coulomb, D2 es distancia en metros. Campo eléctrico. Es la región del espacio donde se ejercen acciones sobre una carga eléctrica que se encuentra en cualquier punto de dicha región, que se representa con E igual F sobre K, donde E es intensidad del campo eléctrico, F es la fuerza en newtons y K es la carga eléctrica en coulomb o coulombs. Es un campo de fuerza creado por la atracción o repulsión de cargas eléctricas, que sería como decir newton sobre coulomb o voltios sobre metro. Líneas de fuerza del campo eléctrico. El campo eléctrico es la región del espacio donde se ejercen acciones sobre una carga eléctrica que se encuentra en cualquier punto de esa región, donde la unidad de campo eléctrico en el sistema internacional es newton sobre coulomb. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de las cargas. La fórmula sería fuerza es igual a constante por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado, donde F es fuerza, K es constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Carga 1 y carga 2 son las cargas eléctricas de los objetos. R es la distancia entre las cargas en metros. Tema 2. Potencial eléctrico. Hace años la principal fuente de energía era el sol, pero ahora en la actualidad conocemos diferentes tipos de energía eléctrica. ¿A qué le llamamos potencial eléctrico? A un punto de un campo de una energía potencial que tiene la unidad de carga eléctrica positiva situada en ese punto se representa por P. La fórmula es potencial eléctrico es igual a energía sobre carga. Trabajo y potencial eléctrico. El trabajo es fuerza por distancia. Si se tienen dos puntos A y B situadas en un campo eléctrico, entonces cada uno tiene su correspondiente potencial. Así, potencial eléctrico A y potencial eléctrico B, a la diferencia de ellos se les conoce como diferencia de potencial.
se representa por potencial eléctrico A menos potencial eléctrico B y es igual al trabajo realizado por el cambio eléctrico al transportar la unidad de carga eléctrica positiva de un punto a otro. Entonces diremos que potencial eléctrico A menos potencial eléctrico B es igual a tiempo sobre la carga que va desde el punto A hacia el punto B. Y esto es conocido como tensión eléctrica o voltaje entre dos puntos. En el sistema internacional, la unidad de potencial o diferencia de potencial es el voltio o volt, que es igual Joule sobre Columbio, en donde Joule es la unidad de trabajo en el sistema internacional. Un Joule es igual a Newton por metro. Diferencia de potencial eléctrica. En un campo uniforme, como el caso de dos placas planas y paralelas separadas, una distancia con carga igual pero de signo contrario, cuya dirección está de la placa positiva A la negativa B. La diferencia de potencial entre ambas placas se calcula solo cuando una carga positiva de prueba carga en A determinando el trabajo que el campo realiza sobre la carga al desplazarla hacia la placa B. Entonces sabemos que diferencia de potencial es potencial eléctrico A menos potencial eléctrico B es igual a trabajo sobre carga. Sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. También que fuerza es igual a carga por intensidad de campo eléctrico, sustituyendo esta en trabajo igual a fuerza por distancia. Quedaría que trabajo es igual a carga por intensidad de campo eléctrico por distancia. Entonces quedaría que potencial eléctrico A menos potencial eléctrico B es igual a carga por intensidad de campo eléctrico por distancia sobre carga. Entonces potencial eléctrico A menos potencial eléctrico B es igual a intensidad de campo eléctrico por distancia, que es la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico uniforme. Tema 3. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica existe en cualquier región donde sean transportadas cargas eléctricas de un punto a otro de dicha región. Suponiendo que la carga eléctrica se mueve a través de un alambre y esta carga se mueve a través de una sección transversal dada el alambre en un tiempo, se define que la corriente a través del alambre es corriente eléctrica igual carga sobre tiempo. En el sistema internacional, la unidad de intensidad de la corriente es el amperio o amperio. Un amperio es igual a 1 coulombs sobre segundos. La potencia eléctrica es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt, donde watts es igual joules sobre segundos. Tema 4. Resistividad y resistencia. Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Esto es debido a que los portadores de carga se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del mismo material del que forman parte. A esto se le conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un conductor dependerá del material del que está compuesto.
La temperatura, que es la que genera variaciones en la resistencia. La longitud, lo que hace que la resistencia aumente proporcionalmente a la longitud del conductor. Su sección, lo que hace que la resistencia disminuya proporcionalmente a la sección transversal del conductor. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. La resistencia fue descubierta por el físico alemán Georg Simon Ohm entre los años 1789 a 1854. La ley de Ohm estableció que la relación entre la diferencia de potencias entre dos puntos de un conductor y la intensidad de la corriente que pasa por este es una cantidad constante, llamada resistencia eléctrica, la cual se designa por R. Entonces, la ley de Ohm se resume en la siguiente fórmula. Resistencia eléctrica igual a voltio sobre intensidad, a lo que diríamos que voltio es igual a resistencia eléctrica por intensidad. La unidad de resistencia es el ohm o ohmio, que se representa con la letra griega omega. Un ohmio es igual a un voltio sobre un amperio. La resistividad, que se identifica con la letra P, es la resistencia específica de una determinada sustancia. La resistencia eléctrica es igual a resistividad longitud sobre sección transversal, donde P es la resistividad eléctrica, cuyo valor depende del material. De lo anterior, las unidades de P serán: la resistividad es igual a resistencia eléctrica, sección transversal sobre longitud es igual a ohm, metro al cuadrado sobre metro. Resistividad es igual a ohm por metro. Tema 5. Conductividad y conductancia. En nuestro alrededor existen materiales que son conductores de electricidad, y estos, de acuerdo a sus propiedades, pueden dividirse en conductores metálicos, conductores electrolíticos, conductores gaseosos. En el grupo de los conductores metálicos, la mayoría de metales son conductores eléctricos. Por excelencia es la plata. Es más, es considerada que si el tendido eléctrico fuera de plata en lugar de cobre, se pagaría menos por el consumo eléctrico, porque habría menos pérdida de energía en el trayecto. En los conductores electrolíticos existen sustancias líquidas, cuyos iones pueden cargarse positiva o negativamente y transportar electricidad. El agua ultrapura, es decir, el agua de manantial, al contener muchas sales minerales, es mejor conductora que el agua potable, que ya ha sido tratada y cuya concentración mineral es más baja. A comparación del agua salada, es mejor conductor eléctrico que el agua potable. Los conductores gaseosos, los gases ionizados han adquirido la capacidad de conducir electricidad. Por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica, el aire se ioniza y esto le da carácter de conductor eléctrico y por ello es que caen los rayos. Al material que se puede comportar como conductor o aislante de acuerdo a ciertas circunstancias se les llama semiconductores. A los materiales que impiden el paso de la electricidad se les llama aislantes. Como ejemplo de ello tenemos las botas de los bomberos. Este último tema lo podremos corroborar en el siguiente video.